el maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido pastor Samuel Amante con el tema Frente a la zarza ardiendo, basado en Éxodo 3:2. Pastor Samuel, el tiempo es suyo y bienvenido nuevamente a Desayunando Juntos. Gracias, Dios les bendiga a todos nuevamente. Un abrazo frente a la zarza. Yo creo que todos nosotros hemos tenido que pasar en algún momento de nuestra vida por un desierto. Yo imagino que sí. Circunstancias, pruebas, tentaciones, crisis familiares, crisis de salud. Y allí en medio de ese desierto, Moisés se encontró con una zarza, ya terminando su periodo, ya casi después de los 40 años en el desierto. Éxodo 3:2. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Amado Dios y buen Padre, en este momento, Señor, pedimos tu dirección. Hemos leído tu palabra, ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, el mensaje que tú tienes para mí como pastor, como esposo, como padre, el mensaje que tienes a cada uno de mis hermanos y amigos y hermanas que están conectadas en la línea de oración de Desayunando Juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La experiencia de Moisés fueron 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Antes, 40 años había estado en Egipto, 12 años en la casa de su madre natural, en su hogar materno. Después de todo eso, ustedes recuerdan la escena, ¿no? Fascinante de la arquilla de junco donde él fue puesto por su mamá sabiamente, ¿no? Luego la princesa lo encuentra, luego la hermanita de José, María, la hermanita de Moisés, María, le ofrece, mira, yo conozco a alguien que puede cuidártelo, y resulta que era su propia mamá. Es algo emocionante. Y fueron 12 años que él estuvo bajo el cuidado de su propia mamá. Imagínense esa despedida cuando ella tiene que irse al Palacio Real a los 12 años. Un preadolescente, una esponja que iba a absorber muchas cosas, y absorbió muchísimas cosas de Egipto. A mí me gustaría invitarlos a leer el capítulo 22 de Patriarcas y Profetas. Es el capítulo titulado Moisés. Léanlo. Allí podemos sacar muchas lecciones. Y yo saqué acá algunas ideas de este capítulo. Y una de las cosas que encontré es lo siguiente. Permítame leerles aquí en mis notas. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, o sea, a la princesa, su propia elevada posición como nieto del rey, y yo puedo añadir algo entre paréntesis, era el aspirante. La hermana Elena de White después dice que él era el candidato preferido del rey, del faraón, para sucederlo en el trono. Él iba a ser el faraón, y para eso había sido educado. Sabía 4 idiomas, era el jefe del ejército, tenía un entrenamiento, pero al más alto nivel, porque él iba a ser el faraón. Era la elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquier, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión
el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la estructura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. Por eso toma relevancia el tema de la zarza ardiendo. Es uno de los temas más importantes en la vida de Moisés. Ya casi a los 80 años, 40 años en Egipto, 12 años en su casa materna, 28 años en el palacio del rey, del faraón, ya siendo educado y entrenado para ser el faraón, 40 años pastoreando las ovejas de su suegro, ya a punto de cumplir 80 años, es la experiencia de Moisés con la zarza ardiente. Es uno de los encuentros más relevantes de Moisés. Fue el que marcó un antes y un después. Sigue otro párrafo, aquí dice, el tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigía, o sea, las impresiones de todo lo que había recibido en Egipto, exigía de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. ¿Te puedes imaginar esto? Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para su fuerza humana. Alabado sea el Señor. Dios siempre iba a estar allí para ayudar a Moisés en su debilidad, en su flaqueza, en su inseguridad. Él iba a fortalecerlo. Por eso era muy importante el encuentro. Cuando yo digo inseguridad, si leemos todo el capítulo 3 de, Moisés, de Éxodo, vamos a encontrar que él estaba muy inseguro para enfrentarse al nuevo faraón de Egipto. Ya no era el faraón que había crecido con él, ya no era la corte faraónica real de donde él había crecido, que lo conocían muy bien, porque él era el candidato a ser faraón. Ya esas personas habían fallecido y había otro faraón que conocía la historia de Moisés, que quizás lo encontraba como un enemigo que podía regresar a quitarlo del trono, porque era legítimamente el nieto adoptivo del antiguo faraón. Así que todo eso eran desafíos de Moisés. La lengua hebrea casi no la dominaba porque llegó al palacio a los 12 años y las lenguas egipcias, la lengua real egipcia, la lengua comercial egipcia, la lengua del pueblo común, o sea, eran muchas cosas que Moisés había aprendido. Ahora, los 40 años después, durante 40 años en el desierto, las otras lenguas que estaban en ese momento predominando allí con su suegro, que era un sacerdote que adoraba a Dios también. Entonces, miren todo lo que tuvo que dejar Moisés en la zarza ardiendo, dejar rendir todo eso para que Dios lo pastoreara. De pastor de ovejas pasó a ser una oveja siendo pastoreada por Dios. Y aquí es donde viene lo que quiero comentarles rápidamente. Después de haber dado todo este marco conceptual, este marco histórico, para que tengamos en cuenta en relación a la experiencia de Moisés, el encuentro de él con Dios en la zarza. ¿Qué pasó? Antes de enviarlo a ser un líder para liberar a su pueblo, Moisés tuvo que haberse liberado de muchas cosas en su corazón. Casi 80 años. Nunca había olvidado esas primeras semillas que su mamá sembró en su corazón. Por eso, hermanas queridas, madres que están aquí en el grupo, padres, siempre sembremos la semilla en el corazón de nuestros hijos, siempre. Nunca esa semilla se quitará de su corazón. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice que instruye al niño, instrúyelo, entrénalo
La palabra hebrea que aparece ahí para instruir es shanak. Shanak es entrenar para la guerra, instruirlo, prepararlo. Y aunque fuera viejo, no se apartará. Lo primero que hace Moisés cuando sabe que es Dios, que es Jesús mismo, el ángel de Jehová, él se presenta primero como ángel de Jehová, luego como Jehová y luego como Dios. En el mismo capítulo 3, Éxodo 3, repásalo, léelo, es fascinante esto. Perdonen que a mí me emociona estudiar la Biblia y compartirla también, así que estoy emocionado. No solo porque mi esposa llegó de vacaciones, sino porque estamos ahora estudiando la Biblia. Es emocionante, léelo, léelo, estúdialo. Lo primero que hace Moisés cuando sabe que es Jehová el que está en la zarza ardiendo es inclinarse y tapar su rostro. Se arrodilló en adoración. Eso lo había aprendido en el hogar materno. Su mamá le había puesto en su mente eso. Dice aquí la palabra de Dios que él, el ángel de Jehová, se encontró con él allí, con Moisés, en medio de una zarza. Vio que la zarza no se consumía, ardía y no se consumía. Ahora, 4 lecciones en estos minutos que tenemos. Primero, Dios encuentra a Moisés en el desierto, no en el palacio del faraón. Y por eso lo primero que decía para la introducción era que quizás alguno de ustedes está pasando un desierto, está caminando por el desierto. Mi familia y yo hemos caminado varias veces, no en forma literal, aunque sí, en forma literal, nuestro primer distrito oficialmente como pastores, junto con mi esposa, fue en el desierto del norte, en la península, en la parte peninsular de Colombia. Los que, si alguno de ustedes conoce o es de Colombia, sabe esta área de la región norte de Colombia, en la península de La Guajira. Hay muchos desiertos allá. Están las minas de sal. Y las minas de sal son en ese lugar porque dura a veces 7 años sin llover. 7, 8 años sin llover. Y por eso es que son las minas de sal. El sol tan candente evaporiza el agua y queda la sal, el cristal de sal, y hacen montañas de sal. Es una industria de sal muy, muy grande. Hay lugares donde están las minas de carbón. La segunda mina más grande de carbón en cielo abierto está en esas áreas desérticas. Y es parte del desarrollo del país, esas regiones que producen todos estos minerales. El agua es salobre. Así que, aunque hay ciudades grandes, vivíamos en las ciudades, íbamos a esos lugares lejanos a evangelizar y a predicar en el desierto, en pequeños pueblos donde estaban los indígenas, los asentamientos indígenas. Pero no solamente desierto físico, literal, desiertos espirituales. Problemas de salud, problemas con tu familia, con tu hijo, con tus hijos, con tu esposo o tu esposa. ¿Cuál es tu desierto que estás pasando? Déjeme decirte que allí en el desierto es donde Dios nos encuentra. Eso fue con Moisés así, en el desierto fue que él se encontró. No fue en el palacio del faraón. Después de haber intentado salvar a Israel con sus propias manos, Moisés termina huyendo, herido, frustrado, resignado a una vida simple en el desierto de Madián, pastoreando. Ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro. Allí se convierte en pastor, pero también tenía que ser una oveja, siendo pastoreada por el pastor divino. Jehová es mi pastor, recuerdan el Salmo de David. Y así Dios pastoreó a Moisés. Recuerden, número 1, tenemos que pasar nuestro desierto para poder ser conscientes de que somos ovejas y que Dios es nuestro pastor. Número 2, Dios detiene a Moisés en una zarza. A veces Dios nos pone zarzas en el camino, en nuestra agitada vida. Corre para acá, corre para allá, haz esto, haz aquello. El trabajo, las cosas cotidianas de nuestra casa,
los desafíos con nuestros hijos, que llévalos a la escuela, que el trabajo, que la enfermedad, que tantas cosas. Y para Dios, ¿cuánto tiempo tenemos en el día? Y a veces Él permite zarzas para que nos paremos, detener nuestra agitada vida de este mundo que cada día nos exige más. Y a veces dice, Samuel, párate. Juanis, Ana, Gloria, Guillermina, Paula, Mariela, para. Estoy leyendo los nombres que me aparecen en mi pantalla. Para, detente. Quiero tener un encuentro personal contigo. Oh, qué maravilloso es esto. Dios permitió una zarza en donde Él estaba presente y la zarza no se consumía. Esa llama no consumía la zarza, lo material, porque lo que quería Dios era consumir lo espiritual en el corazón de Moisés. Cambiarle ese carácter impetuoso, cambiarle esa vida que había absorbido durante tantos años y convertirlo en un verdadero pastor de su pueblo. Así que si estás pasando una situación difícil, es una zarza. Las zarzas son unos arbustos que crecen secos, son como arbustos que fácilmente se pueden encender y que no tienen ningún atractivo y son espinosos y están en el desierto. Y allí en uno de esos arbustos estaba Jesús y su gloria divina, diciéndole a Moisés, yo te voy a convertir, voy a transformarte, voy a restaurarte y voy a llamarte para que cumplas una misión. Antes de ser pastor de Israel, quiero convertirte en mi oveja para yo dirigirte, para yo guiarte. Eso mismo está pasando contigo. Dios quiere convertirme en sus ovejas. Y él, como dice David, repito, sentado debajo de un árbol, tomó su arpa, mirando a sus ovejas que estaba pastoreando, comenzó a cantar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Lo mismo debemos hacer nosotros. Así como David cantó, así como Moisés vivió la experiencia de ser una oveja, nosotros también. Dios se encontró con Moisés en una zarza, porque era la única manera de detener su agitada vida, que se pudiera parar un momento y contemplar a Dios. Número 3, Dios lo confronta con santidad. Cuando él se encuentra en la zarza y sabe que es Dios, cuando se encuentra en la zarza y ve que la zarza no está quemándose, fácilmente en cuestión de 10 segundos se hubiera podido quemar. La llama tomaba ese arbusto grande, seco, en medio del desierto, y en cuestión de segundos se volvía ceniza. Pero le llamó la atención porque esa zarza no se había quemado, no se consumía. Entonces dice, pues esto es extraño, ¿qué clase de fuego es este? Y cuando llega acercándose, escucha la voz de Jehová y le dice, detente, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Dios confrontó a Moisés con su santidad. Miren, esto es tan maravilloso. En el comentario bíblico encontramos algo interesante. El comentario bíblico adventista dice, el lugar donde estaba Moisés era santo, no porque fuera un antiguo santuario o un lugar sagrado previamente desconocido como tal por él. Muchos escritores e investigadores han pensado eso, que ahí se adoraba algo y por eso que en ese lugar era santo. No. La santidad de ese lugar era por la presencia de Dios en ese momento. Así que el encuentro de Dios con Moisés en medio de la zarza nos enseña que antes de ir a servir, antes de que Moisés fuera a ser un pastor en Egipto, en el pueblo de Israel en Egipto, él debía considerar que lo primero era rendirse ante la santidad de Jehová, considerar a Dios santo y en medio de su santidad pensar
que esto era tan grande para él que necesitaba depender de Dios para cumplir la misión. ¿Qué tan santo tú consideras a Dios? Tu vida cristiana, la lectura de la palabra, la relación con Dios, la adoración en el sábado, por ejemplo. ¿Qué tan santo consideramos nosotros a nuestro Dios? ¿Vivimos una vida santificada por Él? ¿Nuestros pensamientos son santificados? ¿Nuestras acciones representan a un Dios santo? ¿Nuestras palabras? Es interesante meditar en todo esto. Con la investigación y el estudio que yo estoy haciendo de Éxodo 3, yo me he puesto a meditar en eso, ¿saben? ¿Qué tan santo considero yo a Dios? Y por eso él le dice a Moisés con voz audible, él la escuchó, le dice, quita tus sandalias, porque en el lugar que estás es santo. Este detalle de quitar la sandalia era un símbolo de sumisión, de rendimiento, de adoración, de dar algo, de un pacto. Ese fue el acto que hizo Boaz cuando se quita el zapato y se lo da a su primo, porque el primo no iba a redimir a Ruth ni a Noemí en la redención que ellos en Belén estaban negociando, transando. Y entonces Boaz dice, yo voy a redimirla entonces. Yo voy a tomarla a Noemí como si fuera mi mamá, voy a recuperar su herencia, voy a comprar otra vez sus tierras que perdieron porque su esposo murió, y voy a tomar también a Ruth y ella será mi esposa. ¿Cómo lo hicieron? Se quitó una sandalia, la puso debajo del brazo de su primo, hicieron un pacto. Quitar la sandalia era símbolo de pacto. Por eso Dios le dice a Moisés, quítate la sandalia. Aquí el lugar donde estás es santo y yo voy a hacer un pacto contigo. Humildad, entrega, sumisión. Hermanos, cuando nosotros nos acerquemos en oración de rodillas a Dios, consideremos que estamos en medio de un Dios santo. Y finalmente, finalizo con esto, el número 4, Dios sana la identidad de Moisés, confirma su llamado y lo prepara para cumplir una misión. Moisés le dijo a Dios en ese momento, pero ¿quién soy yo? Mírame a mí, aquí estoy, soy un pastor, ya no soy el hijo del faraón. Ya no estoy allá, tengo 40 años de haber salido. ¿Quién soy yo? Ni siquiera mi pueblo va a aceptarme a mí, ni va a saber quién eres tú. Porque a los 12 años salí yo de la casa de mi mamá, 28 años en la casa del faraón y ahora 40 años en la casa de mi suegro. No tengo identidad. ¿Quién soy? No sé, no tengo sentido de pertenencia. Y Jehová le dice, yo soy el que soy. Me perteneces a mí. Yo sí sé quién eres. Yo soy. En griego eso significa ego en mí. Yo soy el que soy. Esa palabra la pronunció Jesús 12 veces en el Nuevo Testamento. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Yo soy el que soy. Ese mismo yo soy que estaba a punto de morir en la cruz era el que se le estaba presentando a Moisés. Mis amados hermanos, la próxima vez que pases un desierto, te encuentras arbustos, zarzas por allí, espinosas, cosas que se te presentan en medio del camino. Es porque el Señor Jesús quiere que tú te detengas un momento y vuelvas a contemplarlo a Él, depender de Él, retomar la identidad cristiana que tienes y rendirte ante sus pies santos y decirle, Señor, pastoréame, quiero ser tu oveja. Que Dios te bendiga y que el encuentro con el Señor Jesús sea un momento de santidad, porque su presencia santifica tu corazón y el ambiente, tu casa, todo lo que te rodea. La presencia de Dios Santo que viva contigo hoy y siempre. Y vamos a orar para terminar esta reflexión. Querido y amado Dios, gracias Señor. Querido Jesús, gracias por tu salvación. Gracias por tu presencia santificadora. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias Espíritu Santo porque nos santifica, nos transformas. Tu fuego no es fuego consumidor, es fuego transformador.
el fuego que purifica nuestro corazón. Así como estuviste en la zarza ardiendo, tu gloria transformó el ambiente y tu gloria transformó el corazón de Moisés. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos transforme, nos restaure y nos prepare para servirte y sobre todo para ser tus ovejas, Señor. Tú eres nuestro pastor divino. Queremos ser guiados por ti ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.